Y dime, cuando haces un montaje, una instalación, ¿cuál es el problema más frecuente que encuentras a la hora del día uno al día que tiene que madurar el acuario, el día que ya está ok? El archienemigo de los acuarios plantados son las algas. Toda persona que ha entrado al mundo de las plantas acuáticas del paisajismo se ha topado con las algas y ahí es donde se pone a prueba, ¿no? Realmente si tu vocación es este tema del paisajismo, no. Ajá. Porque algunos no pueden con ellos, se horrorizan, salen corriendo y dejan al menos la rama del paisajismo acuático, ¿no? Porque las algas, al igual que las plantas, son seres vivos que son fotosintéticos. Entonces, nosotros para las plantas necesitamos la luz. Correcto. Y hay calidades de luz que uno debe saber manejar y aplicar acorde al acuario que tú estás proyectado a hacer, ¿no? El paisajismo que tú estás proyectado a hacer. Hay plantas que necesitan mucha luz, como hay plantas que no necesitan tanta, pero necesitan. Pero a la par, entonces las algas están ahí siempre esperando una oportunidad para aprovechar esa luz más que las plantas. Entonces son las oportunistas. Es una guerra constante entre las plantas y las algas. Lo que nosotros hacemos es nutrir y darle las condiciones idóneas a la planta para que la planta sea la que prospere y acapare el espacio. Eventualmente las algas no van a tener ese espacio y van a retroceder. Ajá. Entonces ese es el tema, que es un tema constante en todos los años que van con el acuario plantado, ¿no? No es como a veces el cliente piensa de que tengo algas y vengo con mi mata-algas y se acabó el problema y ahora sí va a estar bonito. No, eso es una solución momentánea. Eso, claro, el antialga funciona, se puede echar, pero como tú dices, es momentáneo, porque hay un trasfondo, ¿no? Hay que buscar cuál es el origen, qué está fallando en el acuario, que hace que aparezcan más algas que plantas, ¿no? Y es ahí donde el especialista entra, pues, a entallar, como un doctor, ¿no? A evaluar el paciente y ver cuáles son las deficiencias que genera que ese paciente esté teniendo este problema. El doctor bueno, algunos, digamos, doctores sí, pero no debería ser así, ¿no? O sea, no es tómate la pastilla para el dolor de cabeza y ya está. Y ya está. Claro. Y no, porque de acá a unos días vas a tener dolor de cabeza si es que no sabes cuál es el problema que le está generando ese dolor de cabeza, ¿me entiendes? Correcto. Entonces el tema que más ataca al hobby es el tema de las algas, que se puede manejar, pero es algo que ya uno tiene que estar mentalizado, que siempre va a estar ahí. Es como, yo le digo a mis clientes, es como el jardín de tu casa, ¿no? El jardín de tu casa puede estar hermosísimo, pero siempre va a haber una mala hierba por ahí. Aunque sea una o dos, pero está ahí. La idea es que esas una o dos no se vuelva una plaga y solo haya mala hierba, porque ahí sí ya perdiste tu jardín, todas las plantas, tu inversión. Igual pasa en los acuarios plantados. Y justamente en los primeros 3 meses es donde, como recién se ha iniciado el plantado, hay esa batalla constante, y es ahí donde el mantenimiento es importante para ir evitando que las algas se adueñen de todo. ¿Cada cuántos días recomiendas tú, por ejemplo, hacer el mantenimiento? En un acuario principal. En un acuario iniciado, yo diría que semanal, por lo menos. Como mínimo. Claro, semanal como mínimo. Si tú supieras, en otros países del mundo que tienen exhibiciones de acuarios plantados como tipo museo viviente, el mantenimiento es a diario. Sí. Diariamente están manejando. Tú lo ves en el video muy bonito, todo, pero hay un personal atrás de ese acuario que todos los días está corrigiendo algo. Diario. Exacto. Entonces yo a los clientes les digo, por lo menos los primeros 3 meses, una vez por semana que haya un mantenimiento riguroso. Cuando ya esté en equilibrio, que puede ser 3, un poco más meses, entonces ya es un mantenimiento un poco más espaciado, podría hacerse. No es lo idóneo, pero podría hacerse cada 15 días, ¿no? Porque ya no hay tanto trabajo que hacer. Así es. Correcto. Y como que ¿qué le echas al agua? Vitaminas, antialgas, ¿qué cosas le podrías echar? ¿No? ¿O con qué manejarías eso? Afortunadamente ahora tenemos una cantidad de productos a disponibilidad. Sí, hay un matiz tremendo ahora de muchas marcas, de muchos países. Exacto. Antes no habían tanto opciones, ¿no?
pero a veces el cliente se confunde, porque hay tanta cosa que también se... ¡Ah! Entonces, o te asesoras por algún experto, ya sea en un tutorial de YouTube o alguien del medio, ¿no? O confías ciegamente en tu vendedor, que dicho sea de paso, no todos los vendedores están tan pendientes de que te vaya bien, sino a veces de vender. Exacto. Por eso hay vendedores y vendedores, ¿no? Sí, ahora hay 800.000 vendedores también, ¿no? Entonces ahí es donde uno debe pedir referencias de ese vendedor. Las experiencias de los clientes son importantes, con este me ha ido bien, es de confianza, ¿no? A veces la gente se da por el precio nomás. Y es ahí donde son estafados, donde el producto que le ofrecieron le trajo más problemas que soluciones, ¿no? Y X cosas. El pata ya te vendió, pues, ¿no? Ya. Claro, él ya lucró. Por eso es mejor pedir las referencias del caso. En el tema de paisajismo acuático, como el tema central son las plantas, nosotros lo que estamos tratando de hacer es cultivar plantas. Entonces, para cultivar las plantas tienen sus requerimientos. No solo es luz. La luz es lo principal, ¿no? Si vas a invertir en algo, tiene que ser en calidad de luz, no en intensidad, no tamaño, calidad de luz. A veces la gente no sabe que hasta ha habido clientes que me han dicho que se necesita luz para tener una mejor planta. Yo, sí, las plantas hacen fotosíntesis y viven de eso. Es más, mira, hay personas que me dicen, mira, yo tengo un fluorescente, pero es un buen fluorescente, es un Philips o es un Osram, ¿no? La marca Osram, creo. Claro. Entonces yo le digo, mira, eso está bien para que tú puedas alumbrar a tu pez en el acuario, ¿correcto? Pero si quieres poner plantas, hay luces para acuario que son igual, para alumbrar o para que se vean los peces. Hay luces de acuario que son para plantas de bajo requerimiento, claro, de mediano requerimiento y de requerimiento alto. Así ¿no? es. Y a veces cuando les digo de que hay luces que un promedio de una luz, más o menos estamos hablando de 1.500 soles para arriba a más. Entonces se quedan así, ¿no? Parece que les era la garrotera del Chavo. Se quedan así y es porque no saben, ¿no? Desconocen. Pero al mismo momento cuando me dicen y me traen la foto de un maravilloso acuario, entonces digo, pero esto no es, no es que valga, tiene un costo, ¿no? Por eso es que les empiezo a explicar. También te habrá pasado eso, me imagino. Me ha pasado, ¿no? Muchos clientes que han sido reacios a gastar en luces profesionales para plantas, ¿no? Para paisajismo. Y ya cuando se han animado y me han comprado luces profesionales, realmente tengo clientes con acuarios muy altos, ¿no? Todos sabemos que mientras más alto es el acuario, la luz le cuesta más penetrar, ¿no? Correcto. Necesitas algo más potente. Más altura. Más fuerza de luz para penetrar y llegar a la planta. Así es. Entonces, a veces la gente cree que con esta lucecita que viene con un acuario así, lo puede usar por un acuario así de alto. Entonces, no sirve. No hay fuerza de penetración con la luz. Entonces, los clientes cuando han comprado estas luces que valen 1.000 soles o más, después de ver la diferencia de lo que tenían a lo que ahora tienen, me dicen, Giancarlo, valió cada centavo, la verdad. Estoy muy feliz con esta luz. Entonces, ahí es donde tú tienes que evaluar el costo-beneficio, ¿no? No a veces lo más barato es lo mejor. Muchas veces lo bueno cuesta, pues. Y eso también es el tema de los productos que también usamos para los plantados, porque aparte de la luz, las plantas necesitan alimentarse, así como los peces. Correcto, claro. Y se alimentan de nutrientes, macronutrientes, que vienen a ser el potasio, nitrógeno, fosfato, que en los acuarios naturalmente se puede encontrar menos el potasio, pero cuando tú tienes un paisajismo acuático que es un montón de plantas y pocos peces, entonces lo que naturalmente se genera ahí es insuficiente, no alcanza. Y las plantas comienzan a crecer sin color, sin robustez, ¿no? O lentas. Entonces ahí es donde tú tienes que aditarle un plus adicional de estos macronutrientes a las plantas. Entonces yo uso varios tipos de productos y también hay micronutrientes que son elementos que las plantas usan, pero en menor proporción. Y aparte de eso también tenemos el CO2, que es básico para las plantas. Ellas se alimentan de luz, CO2 y nutrientes. Si falla uno de los tres, hay un problema ahí, que no crezca bien y aparecen algas, ¿no? Entonces, ahí hay que invertir. Claro, las plantas no consumen tantas cantidades como una planta de maceta de jardín, que tú tienes que comprarles 1 litro de abonos y echarle, ¿no? Consumen poco, pero consumen. Entonces,
Hay indiferentes marcas, yo particularmente uso varias de ellas. Hay algunos que son como para acuarios plantados básicos, o sea, plantas de mediano o bajos requerimientos Correcto. de nutrientes, o sea, que crecen lento, en otras palabras. Entonces, con un abono completo que tiene todos los elementos en una proporción adecuada, sería más que suficiente. Disculpa, ¿no? para poder dejar, o sea, para que las personas que nos están viendo entiendan, cuando hablas de un acuario o un abono que tenga todo, estamos hablando que tenga macro y Y micronutrientes micronutrientes para plantas básicas. básicas, plantas básicas de bajo requerimiento, medio requerimiento. Ya. Y cuando hablamos de un acuario que tiene plantas tanto medianas o altas, ¿es diferente? Sí, A ver. porque cuando las plantas tienen medianos a altas requerimientos, ¿qué le llamamos medianas a altas? Cuando las plantas son unas plantas que consumen demasiados nutrientes y crecen muy rápido. Ujú. Generalmente son las plantas que tienen los colores más llamativos y necesitan intensidad de luz. Ujú. Entonces los nutrientes se van agotando de diferentes maneras. Se puede agotar más rápido el fosfato y menos rápido el nitrato, o viceversa, o se puede acabar muy rápido el potasio. Entonces, en esos casos, el abono completo no te ayuda mucho porque viene todo en un pack. Entonces, lo que estás teniendo en exceso, le vas a estar dando más exceso todavía, y ahí vienen algas. Correcto. O lo que le falta un Correcto. montón es muy poquito lo que le estás aditando y va a haber una eficiencia igual. Ajá. Entonces, en esos casos, las líneas de marcas de abonos para plantas tienen lo mismo, pero en separados. ¿Ok? No todo conjunto, sino botes separados de cada nutriente que se necesita, ¿no? El nitrógeno, el fosfato, el potasio, los microelementos, el fierro, ¿no? Ujú. El carbono, todo separadito. Entonces, ahí, ¿cómo tú utilizas todo esto? ¿Cómo saber qué cantidad de echar de cada uno? Bueno, para eso existen los test, que mides el agua. Sacas un poquito de agua, mides con los test de nitrato, los test de fosfato, los test de fósforo, y ahí lees el agua. En mi acuario está así. Entonces, para mantener un acuario sano, plantado, tiene que haber una proporción de estos elementos en equilibrio, ¿no? Y lo que apuntamos es aditar o no aditar cada cosa para alcanzar esa proporción idónea, ¿no? Ujú. Si está cercana a esa proporción, todo va bien. O sea, a ver, tenemos una tabla de los parámetros que necesitan las plantas. Exacto. Ya. Aparte de eso, también es un tema visual. Tú ves que si tu planta está con la hoja amarilla o la hoja se está como que derritiendo, entonces tú dices, ya, puede ser tal cosa, tal cosa. Entonces, Exacto. para acuarios que son de mediano a altos requerimientos, ves cómo está tu acuario, ves cómo está la planta, le haces un test. Lo que te arroja el test te dice, le falta hierro. Entonces, pum, le echas solamente y específicamente hierro al acuario para cubrir esa deficiencia. Esa deficiencia, correcto. Ya. Caso, lo que ocurriría al revés, tú no puedes hacer eso con un abono de micro y macronutrientes, porque estarías, si bien echando de repente hierro, pero también estarías echando un excedente de lo que ya hay en el acuario. Exacto. Ya, entonces ahí tenemos dos líneas. Macro y micro, que son para acuarios de plantas de bajo requerimiento, y para acuarios de plantas de mediano a alto requerimiento, son productos específicos y estos se echan midiendo con test. Exacto, porque si bien es cierto, la experiencia te enseña de que la apariencia de las plantas en sus hojas, cuando le falta algún nutriente, le pasa algo específico a la hoja, ¿no? Se derrite o está media amarilla, pero eso es muy subjetivo, ¿no? Es como un doctor que dice, tú me cuentas qué tienes, y yo digo, ya podrías tener esta enfermedad, pero no es muy seguro. ¿Cómo me aseguro que sí es eso? Te hago análisis, te analizo la sangre, te hago otro tipo de análisis y ahí concluyo que, esto es lo que tienes. Iguales son los test, ¿no? Es como nosotros cuando vamos al doctor y vamos vamos al doctor y nos atiende nos atiende un doctor en medicina general y nos deriva a una especialidad. A una especialidad, ¿no? Así es. Es lo mismo. Es lo mismo. Porque el especialista, según los análisis, sabe cuál es el problema y según eso te receta la solución. Ajá. Entonces es lo que yo hago, lo mismo como especialista en
en mi negocio de paisajismo acuático, pero a nivel de planta. Y dime, por ejemplo, hay algo que, bueno, como verás, yo tengo mis acuarios, que tengo algunas que otras plantitas. Tengo ciertos conocimientos de las plantas y todo eso, pero mm, tú eres especialista en eso, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué podrías echar, por ejemplo, para la filamentosa? Pues yo Bueno, tengo ese problema ya. y ya paro sacando la filamentosa con el dedito, con la pinza. Además, a veces agarro la plantita y agarro un cepillo de dientes y estoy... Y sale, sale, pero al día Sabe. siguiente ya creció de nuevo. Sí, pasa que nosotros tenemos un inconveniente, que el agua de nuestra ciudad Lima es un agua muy dura, Mm, tiene dureza, o sea, minerales en el agua muy elevada, que es lo opuesto en los asiáticos, que tienen el agua bien blandita. bien blanco. Entonces, mientras más dura, más alcalina sea el agua, es más favorable a que las algas crezcan. En cambio, si el agua es más ácida, menos minerales, es muy raro que crezcan ahí. Crecen, pero muy raro, ¿no? Por eso en la selva, pues no te llenas de, no ves las lagunas así bloom de algas, ¿no? Mm, Como si puede pasar en alguna laguna de la costa, por ejemplo, ¿no? sí. Entonces, nosotros tenemos esa desventaja. Y la filamentosa es una de las algas más persistentes, ¿sí? Yo las he tratado con muchos productos, pero el que me ha ido bien, y lo he recomendado a varios clientes, y en su experiencia también les ha ido bien, hay una marca que se llama AC Life. Ya. Sí, no estoy muy seguro, es europea, sí, y tiene un buen prestigio que ya ha ganado, y hay un producto en particular que se llama BioExi Green, que está diseñado justamente para Ok. combatir las filamentosas, ¿no? Y todas las algas verdes. Pero ¿cuál es la diferencia con los algicidas? Porque en sí no es un algicida. El algicida es algo que tú le echas y mañana ya no hay alga. Pero tampoco hay, a veces pasa tampoco que no hay ciertas plantas que son un poco delicadas de mantener y las quema también el antialga, ¿no? O también si tenías camarones delicados y algunos caracoles delicados, también te los bajaste, ¿no? Se mueren. Por eso incluso los antialgas te indican de que cuidado con los invertebrados, ¿no? Evitar que haya invertebrados en el acuario. Entonces el biogreen es más que un antialga, es como ciertas fitohormonas y algunos otros elementos que ayuda a que la planta despegue, Ya. y de esa manera la alga comienza a repelerse, ¿no? Y tendrá algo especial por ahí que también combate la alga, no estoy muy enterado de qué es su composición, pero no es algo que se eche de un día para otro. Incluso en la dosificación está escrito, ¿no? Es todo un proceso de 2 semanas. Es un tratamiento de 2 semanas que se va evitando. Entonces, si tú lo haces al pie de la letra, chao filamentosa. Correcto. Y ya lo he probado hasta en 3 oportunidades, con acuarios de 600 litros como en acuarios de 90, y hasta ahora me ha ido muy bien, ¿no? Sí, porque, mira, justamente eh, en el último evento que hice, vino Rufo. Rufo es el representante de los productos Easy Life, ¿no? Ah, ok. Y hace eh, el domingo le eché justamente a ese acuario que está detrás tuyo, porque tengo ahí un tema de filamentosa Uh-huh. y nada, es como tú dices, ¿no? Dice una vez cada 7 días, una cosa así, ¿no? Uh-huh. Entonces, este domingo le voy a volver a echar y lo estoy Ah, documentando para bacán. ver cómo va a ir evolucionando. Justamente, si no me equivoco, es el de acá, Ah, exactamente. este, ¿no? Ese mismo, sí. Yo lo encontré investigando y la verdad que es Se un me volvió la pierna. corte.